con usted y pues bueno, también agradeciendo también pues bueno, la oportunidad también al maestro Saulo Mendizábal, precisamente para pues bueno, impartir esta serie de pues sí, de conferencias. Muchas gracias, maestro Efraín. Pues bueno, vamos a iniciar. Son las 5:11 del día 24 de abril de 2021. Esta capacitación llevada a cabo por el Instituto ITESU Campus Manzanillo, Colima. Y vamos a iniciar con el objetivo del primer módulo correspondiente para explicar la conceptualización correspondiente que vamos a revisar de los temas. Dice básicamente explicar al participante la teoría elemental de la naturaleza en los puertos marítimos que se utilizan en los diferentes ámbitos y operarios que se desarrollan obviamente dentro de estas áreas geográficas y que posteriormente contribuyen al comercio internacional y al comercio exterior de las mercancías que entran y salen de nuestro país. Como objetivos específicos tenemos analizar los conceptos básicos para entender el entorno espacial y geográfico en donde se desarrollan las actividades de comercio, identificar los tipos de puertos marítimos y sus actividades como tal, y brindar la información del cálculo de los costos de los servicios portuarios correspondientes a estas actividades. Adelante, maestro Sergio Efraín, por favor. Bueno, antes de iniciar, una breve, por ahí un breve mensaje. Voy a atrever a leerlo para que posteriormente todos entremos en ese acontecimiento importante de que es básicamente lo que dice, ¿no? Dice, el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Por el autor Paulo Coelho, correspondiente a esta frase célebre que nos está compartiendo. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Esperemos sea partícipe de todo lo que quieran alcanzar y capacitarse en un futuro para que posteriormente sean exitosos y cumplan sus sueños como tal. Adelante, maestro. Bueno, vamos a iniciar básicamente esta capacitación comentando acerca de lo que es el comercio marítimo. Muchos de nosotros, yo quiero pensar que sabemos a grande escala qué es el comercio marítimo y lo correspondiente a este tipo de actividades que representan hoy en día más del 80% de los movimientos de la carga que se mueve a nivel mundial. Y dice ahí, el transporte marítimo internacional representa el 80% del transporte mundial de mercancías entre los pueblos y comunidades de todo el mundo. El transporte marítimo es el sistema de transporte internacional más eficiente y rentable para la mayoría de las mercancías. Constituye un medio de transporte internacional de mercancías seguro y de bajo costo que fomenta el comercio entre las naciones y los pueblos al tiempo que contribuya a su prosperidad. Tomado básicamente lo que es el contexto oficial, lo que nos menciona la Organización Marítima Internacional con fecha del 2020. Representa un medio de transporte internacional muy importante para el movimiento de mercancías a nivel mundial, como lo está expresando. Déjenme decirles que básicamente este tipo de modalidad de transporte ha llevado inclusive a las economías a poder progresar, derivado en el contexto económico, por el hecho de intercambiar bienes específicamente entre las distintas economías, entre los distintos continentes que existen, y las rutas marítimas como tal, que hoy en día son de suma importancia para a nivel mundial, inclusive para todos los países. Ya habíamos inclusive tenido una actividad, ¿verdad?, que vimos que se obstaculizó el canal de Suez, y que los buques quedaron varados ahí y no podían llevar a cabo ese tráfico como tal al que están acostumbrados. Pero relativamente el comercio marítimo pues no es nuevo el tema para muchos de ustedes que en este ámbito están conociendo el término y básicamente la conceptualización. Déjenme decirles que va más allá atrás y prácticamente se toma como una referencia básica a los fenicios. Los fenicios, que en su momento eran grandes constructores de barcos y utilizaban la madera para poder hacer estas embarcaciones, fueron los primeros navegantes
que posteriormente llevaron a cabo el comercio internacional de las mercancías y pudieron transportar distintas mercancías a lo largo y ancho de la parte de Europa, África. Inclusive se cree que estos navegantes pudieron haber llegado primero que todos los colonizadores a lo que es la parte de América, ya conocida como América, porque ellos se hicieron a la mar y básicamente no tuvieron el miedo correspondiente y pues empezaron a hacer el intercambio libre de esas mercancías. Pero bueno, tomando como ese antecedente, sabemos que este transporte al final del día ha representado grandes beneficios para lo que es la economía a nivel mundial. Es uno de los medios de transporte, pues podría decirlo así, todavía relativamente económico, comparándolo con otros medios de transporte, como es el caso del aéreo y otros que se pueden utilizar en el comercio exterior, ¿verdad? Adelante, maestro Efraín, por favor. Bueno, para poder iniciar este curso, déjenme decirles que hay que hablar de la normatividad correspondiente apegada a lo que son los puertos marítimos aquí en México, en nuestro país. Y esta normatividad o estos ordenamientos jurídicos sirven para darle ese sustento y fundamento como tal de las conceptualizaciones que más adelante vamos a ver y de los textos correspondientes para poder señalar la información necesaria y básicamente tener el contexto, la estructura de forma y de fondo de cómo está conceptualizados los puertos, básicamente sus áreas, sus zonas y cómo están operando al día de hoy. Entre estos ordenamientos jurídicos y la normatividad aplicable, tenemos la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley de Puertos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y esta no debe de faltar, derivado a que, pues, básicamente de aquí se parte para poder contextualizar todo lo que es la estructura del Ejecutivo Federal y que le da una supremacía generalizada para que posteriormente otros ordenamientos jurídicos al alcance puedan perseguir el ámbito de competencia correspondiente. De ahí tenemos la Ley de Vías Generales de Comunicación y posteriormente nuestro ordenamiento jurídico y sumamente importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, hay dos ordenamientos jurídicos, como lo estamos viendo en pantalla, en los cuales nos vamos a centrar básicamente para poder analizar todos estos conceptos. Me gustaría que fueran partícipes y si tienen alguna pregunta, duda o comentario, lo puedan ir haciendo durante las intervenciones correspondientes de este curso para que posteriormente les pueda aclarar sus dudas. Principalmente vamos a revisar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de los Puertos. Entonces, una más, por favor, maestro Efraín. Iniciamos con la ley, porque es importante conocer, ya les había dicho, la normatividad, porque es un fundamento y un sustento jurídico que existe en el cual pues nos va a poder permitir llevar a cabo todo este tipo de actividades, el saber cómo operan y básicamente pues cuál es ese fundamento que los rige para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces ahí tenemos la Ley de Navegación y Comercio Marítimo apegado a lo que fue un ordenamiento correspondiente que se publicó y que en todo caso ha llevado algunas reformas correspondientes a la ley, a la propia ley, para poder ya sea corregirla, darles el alcance correspondiente o en todo caso suprimir algunos artículos que en su momento pues han dejado de funcionar, ¿no? En su artículo primero, esta ley, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, es muy importante conceptualizarla, entenderla, saber que existe este ordenamiento como tal, esta ley, porque es la base de la estructura donde vamos a ir estructurando toda esta parte de los puertos. En su artículo primero dice, esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ella se prestan la Marina Mercante Mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. ¿Alguien de ustedes, me gustaría hacerlos partícipes en este punto, alguien de ustedes tiene el contexto como tal de qué es básicamente hablar de lo que son las vías transitables de navegación y en todo caso el comercio marítimo de mercancías como tal? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tiene alguna noción básica de por qué es importante analizar estos ordenamientos como tal y que le dan sustento a este comercio marítimo, a este tipo de medio de transporte tan importante al día de hoy? ¿Alguien quiere participar?
Bueno, creo que todavía no quieren participar. A ver, por ahí tenemos una manito levantada. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, profe. Bueno, yo me imagino que es importante que repasemos los fundamentos por cualquier cosa, ya cuando nos encontremos ahora sí laborando, que una persona se ponga, ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Nosotros tengamos el conocimiento de responderle, mira, está fundamentado en tal ley de la navegación y comercio, o pues sí, que tengamos esos conocimientos para así poder pues llevar a cabo pues todo el proceso correspondiente, pues sabiendo que hay una ley de por medio que lo fundamenta, no simplemente porque se le ocurrió a alguien hacerlo. Muchas gracias por tu participación, Dalia, Guajardo. Fíjense que eso es muy importante entenderlo y contextualizarlo. Muchas de las veces cuando entramos a trabajar en ciertas dependencias de gobierno o en todo caso en empresas privadas, no conocemos que en realidad hay una normatividad y hay que cumplirla. Somos sujetos de derecho dentro del Estado y estamos obligados a cumplir el protocolo correspondiente de esta ley para no caer y errar en alguna violación principalmente a estos ordenamientos y que en algún momento vayamos a incumplir en este tipo de ley y que nos puedan sancionar, ¿verdad? Porque también hay sanciones y actos o actividades que si no las cumplimos dentro de este contexto, pues pueden ser sancionables y que el Estado, pues obviamente, si lo estipuló como una ley, es porque obviamente se va a obedecer. Se dice por allá la palabra que es una coercibilidad que el Estado impone y que el obligado está obviamente destinado a poder llevarla. Adelante. Otra vez, Dalia, ¿quieres participar? Porque dejaste la manito levantada. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces ya tenemos el contexto de que existe la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que es muy apegado a lo que vamos a revisar ahorita y desmenuzar artículo por artículo, y se van a dar cuenta por qué es importante mencionarlo, porque de aquí aparecen esos entes que durante las operaciones de este comercio marítimo como tal, pues obviamente se van estructurando y se van esbozando. Maestro Efraín, ¿me apoya con una más, por favor? Ahora, en su artículo 2, ahí viene el concepto tradicional. Yo por eso quería que ustedes participaran, para que en un preámbulo como tal pudieran generar un conocimiento y después confrontarlo, hacer una confronta y decir, bueno, yo creía, yo pensaba, yo tenía el conocimiento del que el comercio marítimo pues era esta postulación que yo estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, en la ley básicamente viene, en la ley de navegación y comercio marítimo, en su artículo número 2 dice, en la fracción tercera, comercio marítimo, dice que son todas aquellas actividades que se realizan mediante la explotación comercial y marítima de embarcaciones y artefactos navales como con objeto de transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, construcción o recreación. ¿A qué le suenan estas palabras? Digo, tipificado en la ley como tal, ¿no? Y a veces es un poco de tecnicismo que se utiliza. Pero ustedes me podrían dar un ejemplo de cómo sí se está explotando de manera comercial este tipo de transporte y a la vez utilizando las aguas marítimas nacionales. ¿Alguien me podría dar un ejemplo? De hecho, aquí en Cancún es muy propicio a tener en cuenta el comercio marítimo como tal, como dice en su artículo, de personas, mercancías, o en todo caso para realizar aquellas actividades de tipo acuático, pueden ser también de exploración, de explotación o captura de recursos naturales. Si yo les pregunto, por ejemplo, en el caso de captura de recursos naturales, ¿ustedes qué idea tienen de lo que pueda hacer la explotación o en todo caso la captura de recursos naturales, obviamente en el ámbito marítimo, para que esto tenga una parte comercial? A ver, ahí tengo una manito levantada. Ángeles, la participante Ángeles, adelante, por favor. Sí, bueno, podría ser la pesca en el sentido que usted está comentando, no sé, en Puerto Morelos o así, que se da mucho eso. Es correcto. En el caso de personas, pues bueno, se ven mucho los cruceros que llegan en Cozumel, que es el crucero más grande de es correcto, Disney es o así que correcto. llegan. Y también como los ferries, ¿no? Que pasan a isla y así. En el caso, por ejemplo, en el caso geográfico de nosotros y nuestra posición,
llevar personas de lo que es la parte de Puerto Juárez hacia la isla de Mujeres, hacia Isla Mujeres, y en el caso de ir de Playa del Carmen hacia la isla de Cozumel, ¿no? El transporte de personas y que hay una actividad de comercio en el momento en que se compra un boleto o un pase para poder transportar esas personas de un lado hacia otro. Muy bien, es correcto, Ángeles Marín. Y la actividad, por ejemplo, de captura de recursos, pues obviamente es la pesca, ¿no? Hay empresas que se dedican a la explotación del recurso. Por ahí más adelante vamos a ver alguna de las empresas. En el caso de Manzanillo, Colima, tenemos a Grupo Marindustrias, que se dedica inclusive a la pesca, y por ahí van a ver algunas marcas conocidas, ¿no? Que muchos no lo conocen como Marindustrias, sino lo conocen con otro tipo de nombre, de las marcas, típicas marcas comerciales. Pero en efecto, estas empresas privadas se dedican, pues obviamente, a la explotación o captura de los recursos naturales, como es el caso de la pesca, y pues obviamente llevan una actividad comercial, ¿verdad? Capturan a los peces, les llevan a cabo un proceso y pues obviamente las comercializan en diferentes procesos, pero las comercializan. Y cuando digo, por ejemplo, ¿qué más podría yo decir acá? Transportar mercancías, ¿cómo lo podríamos ver? A lo mejor del lado del Pacífico, ¿no? Porque nosotros estamos del lado del Golfo. En el lado del Pacífico, ¿cómo podríamos aprovechar ese concepto y decir, bueno, este tipo de empresas y lleva a cabo actividades comerciales, ¿verdad? Para poder transportar mercancías. ¿Cómo lo podríamos ver ejemplificado en ese sentido? Dice Dalia Guajardo, en el puerto de Manzanillo, dice, sí, efectivamente. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que efectivamente se está llevando a cabo ese acto de comercio para el transporte de ese tipo de mercancías? Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una imagen, de hecho, como referencia, dice la Dalia, exportar mercancías, es correcto. Si ustedes se dan cuenta, al ladito de la imagen, ¿verdad? Al ladito de la teoría hay una imagen de un buque portacontenedores, ¿verdad? Y que esos contenedores, pues al final del día llevan mercancías de comercio exterior. Puede ser a la importación, puede ser a la exportación. Sin embargo, el acto de comercio que se está llevando a cabo, pues es por la transferencia de esos bienes de un puerto o de un lugar geográfico hacia otro. Y que por el hecho de estar haciendo esa actividad comercial, pues obviamente también se están generando recursos económicos que en su momento se puede explotar para poder llevar a cabo esa actividad. Y cuando dice en el medio acuático, ¿a qué se referirá? ¿Quién me puede dar un ejemplo en el medio acuático? Ya platicamos la parte de las mercancías, ya platicamos la explotación de los recursos naturales, pero si yo digo un ejemplo en el medio acuático, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? No sé si alguien guste participar. No sé si haga referencia como al de snorkel. A las actividades, por ejemplo, que podemos ver aquí en Cancún, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? Ajá, en Isla Mujeres o Cozumel. Es como un medio acuático y es la explotación como de, pues de esos recursos marítimos. Ok, y también podríamos asociarlo más, por ejemplo, a aquellas actividades, por ejemplo, las motos acuáticas, ¿verdad? El servicio que se brinda y se presta para poder también explotar de esa manera ese tipo de, puedo decirlo así, de tanto la infraestructura como tal que existe dentro de las marinas, como de los vehículos que se utilizan para poder brindar servicios turísticos, ¿no? Así lo vemos reflejado muy aquí de cerca en Cancún, que de hecho se prestaría más la parte turística acá, y en el puerto de Manzanillo, Colima, vemos la parte del intercambio comercial de mercancías, ¿verdad? Dice Dalia Guajardo, ¿los yates entrarían por ahí también? Que son para recreación, perfectísimo, también es partícipe esa explotación, como dice acá, objeto de explotación como tal, de exploración, captura, construcción y recreación, entra dentro de ese concepto de recreación, para que podamos utilizar estos medios de transporte para una actividad recreativa, pero que se está llevando también a cabo y se están rentando para ofrecer un servicio, en este caso turístico. Muy bien, jóvenes, me da gusto que logren conceptualizar esto, porque es de suma importancia entenderlo. Realmente a veces nada más pensamos que el comercio marítimo es cuando vemos al típico buque y que está transportando las mercancías, y no nos damos cuenta que hay un alcance como tal también significativo, que esto predomina dentro de esta misma ley que le da el alcance determinado. Maestro Efraín, una más, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, duda de lo que hemos platicado?
Ok. Ahora vámonos con el puerto. Vámonos ahora con el puerto. ¿Qué es un puerto? ¿Cómo puedo contextualizar lo que es un puerto en realidad? Muchos de nosotros, y cuando digo muchos porque básicamente tengo a muchos participantes que están de este lado, ¿verdad? Básicamente, no hemos conocido realmente lo que es un puerto como tal, las actividades que se desempeñan, los recintos portuarios, ¿sí? Las zonas como tales en donde se llevan a cabo este tipo de actividades. Y entonces ahí surge otro ordenamiento jurídico que se llama la Ley de Puertos, que le da alcance a este concepto y que oportunamente tuve que señalar con mucha precisión para que ustedes también tuvieran la información necesaria de dónde pueden encontrar la fundamentación jurídica como tal dentro de la Ley de Puertos, que es básicamente perteneciente a este marco normativo jurídico que estamos analizando. Lo estamos viendo de la parte del contexto como fundamento y también lo estamos viendo al alcance de un fundamento jurídico. Y aquí no hay nada de que, es que el concepto se pudo haber transversado, se pudo haber mal implementado. No, lo estamos tomando directamente de la ley y lo estamos explicando. Y eso es lo más bonito porque nos ayuda a entender de manera pues más clara lo que se está transmitiendo del conocimiento. En este caso, este ordenamiento jurídico se llama la Ley de Puertos, ¿sí? Todos estos ordenamientos jurídicos, obviamente están los enlaces correspondientes que con mucho gusto se los vamos a compartir en esa carpeta correspondiente que vamos a meter todo el material, para que ustedes puedan revisarlo cuando gusten y tengan la necesidad y cuando ya estén operando o trabajando en alguna empresa y les pregunten, oye, búscate el fundamento de la Ley de Puertos, ¿verdad? Le puedan dar una revisadita y ahí está toda la información necesaria para que ustedes puedan tener las herramientas correspondientes para desempeñar sus actividades. Vámonos ahora con la Ley de Puertos. ¿Qué dice la Ley de Puertos en su artículo número 2? Dice, para los efectos de esta ley se entenderá por, en la fracción segunda, dice puerto. Dice que es el lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal. Ojo, ya apareció un ente muy importante aquí, que de acuerdo a lo que correspondiente dentro de la Administración Pública Federal, ¿verdad? Existe como tal un orden de gobierno que hay que respetar, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso nos queda claro. Pero ¿quién es el encargado realmente de habilitar los puertos, ¿sí? Como tal, dentro de estas áreas geográficas? Y aquí lo dice el Ejecutivo Federal. Obviamente también teniendo en consideración, en alguna ocasión correspondiente cuando doy algunas sesiones de capacitación o algunas clases para los estudiantes, siempre he dicho que no es porque el Ejecutivo llegue y diga aquí va a haber un puerto, ¿verdad? Se tienen que analizar distintos aspectos, pueden ser medioambientales, puede ser también que el área geográfica no se preste para el calado es la profundidad correspondiente para habilitar un puerto y de esas dimensiones como lo estamos observando en las imágenes, y todo esto imposibilite a que el Ejecutivo pueda tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a poner un puerto. ¿Por qué vamos a poner un puerto? Porque yo así lo digo. No es de esa manera, se tienen que considerar aspectos pues logísticos, geográficos, inclusive hasta de tipo social y económico, porque el detonante de un puerto abriga a una serie de situaciones correspondientes en cadena, que esto le va a permitir también el saneamiento correcto o la función correcta de los puertos. No voy a poner un puerto en un área geográfica en donde no se preste, no exista la actividad comercial, ni siquiera esté la parte logística, porque entonces en lugar de habilitar un puerto para que se desarrolle económicamente y exista un crecimiento económico de la propia región o del país, pues esto no va a funcionar, ¿verdad? Por eso estratégicamente los puertos se encuentran habilitados a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana, ¿sí? Que más adelante vamos a observar y cómo están de manera distribuidos. Y luego dice acá, el lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y en su caso por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento, con servicios, terminales e instalaciones públicos y particulares. Aquí podríamos estar
abordando los temas de recintos fiscales, recintos fiscalizados, que oportunamente también lo vamos a explicar un poquito más adelante para que conozcan cuál es la diferencia entre un recinto fiscal y un recinto fiscalizado dentro del recinto portuario, ¿sí? Porque muchas veces confundimos esos términos y muchas veces también confundimos la posición geográfica de este tipo de espacios geográficos como tal y llega a caer en una duda. Luego dice, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que se puedan enlazar. Recordemos que algunos de los puertos pueden ser de tipo multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizan dos o más medios de transporte para hacer el transbordo de ese tipo de bienes de un medio de transporte hacia otro. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, Colima, en Colima, ¿verdad? Existe ese tipo de puerto que es multimodal. Cuenta con lo que es la parte del recinto portuario. Dentro del recinto portuario, obviamente, hay la habilitación de la infraestructura ferroviaria, también terrestre, que puede pasar de una modalidad marítima a una modalidad ferroviaria y continuar su camino, ¿sí? Para llegar a un lugar de destino y o a otra terminal de tipo ferroviario o a otra terminal de tipo terrestre y continuar esa logística como tal. Entonces, eso nos indica que el puerto está habilitado para poder llevar a cabo las funciones de tipo multimodal en las cuestiones de tipo logístico y en los medios de transporte correspondientes que se pueden aprovechar y maximizar dentro de esta cadena logística. ¿Qué más dice por acá? Menciona tipos de infraestructura, recintos como tal, terminales de carga, a lo mejor carga y descarga de mercancías, ¿verdad? Ya más particularmente dentro de este recinto portuario, como los vemos en las imágenes, para poder recepcionar mercancías contenedorizadas o en todo caso carga general, minerales, graneles, dependiendo la habilitación del puerto. Recordemos también que no es porque sea un puerto va a poder recibir todo tipo de mercancías. Hay ciertas mercancías y hay ciertos puertos que están habilitados en el recinto portuario para poder recepcionar alguna mercancía en particular. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, Colima, es un puerto multipropósito que tiene todas las debidas terminales para distintos tipos de mercancía como tal. Es un puerto muy dinámico, es uno de los puertos más importantes a nivel nacional, ¿sí? Por la recepción de mercancías y medidas en los famosos TEUs, ¿sí? Le damos uno más, por favor, maestro Efraín. Ahora, ¿qué son los puertos como tal? Ya nos dijo la definición como tal, que son aquellos lugares, ¿verdad?, donde sirve para la recepción, el embarque, desembarque de mercancías. Yo con estas imágenes pretendo que ustedes tengan una idea de cómo están los puertos hoy en día en el territorio mexicano, ¿sí? Algunos tienen una infraestructura mucho más desarrollada y otros están en vías de desarrollarse, como son lo que es la parte del puerto de Veracruz con la gran extensión que tiene territorial y la habilitación de nuevas terminales para la recepción de contenedores. En su momento, Manzanillo, Colima, amplió la zona en donde se encuentra un operario que se llama Contecón y amplió ese territorio como tal para la recepción de esos mismos contenedores y que al día de hoy los ha posicionado en un lugar y básicamente en una posición estratégica como uno de los puertos más dinámicos a nivel nacional. Y entonces, ustedes se darán cuenta que los puertos cuentan con distintas características, ¿verdad? Dependiendo del tipo de puerto, como lo he mencionado. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte de abajo algún tipo de puerto, ¿verdad?, que se dedica a la recepción de contenedores. Otros puertos que están habilitados como tal para cierto tipo de industrias, dependiendo del tipo de industria. Puede ser la industria, en el caso de los minerales, puede ser inclusive hidrocarburos, puede ser también, por ejemplo, mercancía a granel, ¿sí? Puede ser mercancía que inclusive de carga general, que estos tipos de puertos pues están habilitados de acuerdo a esas características y de acuerdo también a las zonas geográficas en donde están situados, porque eso también depende mucho, de acuerdo al área geográfica en donde estén situados, pues va a ser casi a la par de que las mercancías que en su entorno
se estén desarrollando, extrayendo, etcétera, pues van a ser las que puedan comercializar. Pero, por ejemplo, Manzanillo representa el 65% de la carga que se mueve a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que es un puerto estratégico. Por este puerto entran muchas mercancías de comercio exterior que hacen una distribución a estados vecinos y aprovecha una influencia increíble porque está estratégicamente del lado del Pacífico, al igual que Veracruz tendrá sus estados vecinos que aprovisiona de mercancías de comercio exterior. Espero que puedan tener una idea con estas imágenes de lo magnífico que puede ser un puerto, las actividades de comercio que se puedan realizar, el volumen de la carga que se recepciona, que se carga y que se descarga, y todo lo concerniente a la operatividad de un puerto, que más adelante lo vamos a ver en un videito más interactivo para que puedan dimensionar todo lo concerniente a este tipo de puertos y que son increíbles, son puertos de primer nivel. Adelante, por favor, maestro Efraín. Ahora, en el contexto nacional, debemos aclarar algo. Como yo lo estaba comentando hace ratito, hay puertos que son habilitados, que tienen la mayor infraestructura, y hay otros puertos que no son tan importantes, por decirlo así, derivada la cantidad de TEUs que mueven, o derivada las mercancías que están moviendo como tal, que pueden ser de contenedor o pueden ser otro tipo de mercancías. Pero aquí lo importante dentro del sistema portuario nacional, que obviamente esto a raíz de hace ya más de 10 o 20 años se ha venido modernizando a lo largo de todos estos años y que inclusive ciertos puertos en su momento iniciaron con este tipo de dinamismo como tal por las áreas en las que se encontraban estratégicamente. La ubicación es muy importante de un puerto y en este contexto el sistema portuario los ha clasificado de acuerdo al tipo de operación que realizan, de acuerdo también a la forma en cómo están administrados. Han de saber que existen las famosas administraciones portuarias integrales, pero a nivel federal hay administraciones portuarias integrales que las maneja el Estado. Y hay otras administraciones portuarias integrales que son de capital privado, ¿sí? Que ciertos inversionistas única y exclusivamente lo habilitan para que puedan operar como tal. Y eso es lo que ahorita vamos a explicar un poquito de cuál es esa diferencia. Tenemos aquí al menos la diapositiva y el sistema portuario nacional tomado obviamente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 2016 con fecha y publicado lo que dice la página de gobierno actualmente. Se encuentra este sistema portuario como ustedes pueden observar y se cuenta con 117 puertos y terminales habilitados que de acuerdo a la simbología es lo que les estaba comentando, la clasificación que tiene. Vamos a observar que el de color azul, la estrella color blanca y el fondo color azul son administraciones portuarias integrales federales. Aquí dice Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero ahí hay un juego también que más adelante vamos a explicar, porque resulta ser que ahora los puertos ya no son administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sino que desde el 2006 y la reforma del 2017, se le dio atribuciones a la Secretaría de Marina para que los pueda administrar a través de las capitanías de puerto. Y esto es muy interesante porque también hay una confusión, por decirlo de esta manera, hay un conflicto por ahí de tipo perspectiva de ciertas autoridades de tipo marítimo que en su momento se han coordinado, pero que no han sabido como tal designar las facultades o atribuciones que tienen para poder administrar estos puertos. Y es ahí donde entraba lo de las actividades de las aduanas, que no tiene nada que ver con las atribuciones que tiene la Secretaría de Marina, ni la Secretaría de Marina tiene que ver con lo que dicen la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del órgano desconcentrado del SAT y las administraciones aduaneras. Pero ahorita lo comento. Entonces, tenemos administraciones portuarias integrales, Fonatur, que ya no existe, obviamente ya recayendo en lo que es la parte de ciertos fideicomisos que desaparecieron, que en lo particular yo puedo hacer una objetivación que esos tipos de fondos en realidad no servían para nada. Yo lo puedo decir así porque si ustedes me preguntan cuántos años he visto el desarrollo y la evolución del puerto de Manzanillo, se ha quedado en ese tiempo y no ha sobresalido. Sí se le ha invertido, pero han sido capitales privados.
Pero entonces esos fondos como tales pues sirven para muchas otras cosas que a lo mejor no vemos en el desarrollo de la infraestructura de los puertos a nivel nacional. Y hay otros puertos que se han ido perfeccionando o mejorando a raíz de esas inversiones de tipo capital privado que se invierten para que pues posteriormente puedan los operarios manejarlos y también pues llevar un gane, por decirlo así, al momento de que operan sus puertos. Y otras que son administraciones portuarias de carácter privado, ¿sí? Y otras de tipo estatal. Por ejemplo, tengo aquí la de Cancún, principalmente en Puerto Morelos, que es una administración portuaria integral, pero la maneja el Estado, no es a nivel federal. Y eso deja mucho porque lo pongo en contexto para las personas que no son de Cancún y no son de aquí de Quintana Roo. Tengo invitados ahí de Manzanillo, Colima. Es un puerto que para empezar es un puerto muy pequeño y hay la mínima operatividad. Inclusive los monstruos y las naves que nosotros vemos allá en el puerto de Manzanillo, obviamente no se compara un puerto de esa magnitud. Y que al final del día pues ha sido operado a nivel estatal y ha tenido un crecimiento muy mínimo, pero aún así se mueven mercancías de comercio exterior muy pequeño, la actividad portuaria podría decir mínima, pero aún así está participando en este contexto a nivel de comercio exterior. Y entonces ahí tenemos distribuidos entre los puertos, por ejemplo, vemos Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, otro de los puertos más importantes a nivel nacional, y por su infraestructura y tamaño de puerto, ¿sí? Como lo es, y las mercancías que de igual manera se pueden mover por ese tipo de puerto. Tenemos por aquí el puerto de Puerto Chiapas, Salinas Cruz, Veracruz, no se diga, tenemos por acá Tuxpan, Altamira, Tampico, Progreso, que inclusive no sé si algunos de mis estudiantes o algunas personalidades que nos están acompañando el día de hoy, pues tuvieron la oportunidad de viajar a ese puerto y conocer el área geográfica como tal, los recintos fiscalizados y la cantidad de mercancías que se mueven a través de esos puertos que son de sumamente impresionantes y de importancia para la región en particular de la península de Yucatán. Como lo decía, los puertos tienen lo que es la zona de influencia interna y la zona de influencia también de carácter externo, y es muy importante pues conocer, saber qué tipo de mercancías se mueven y la región como tal de donde pueden tener ese grado influenciado. Una más, por favor, maestro Efraín. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, duda o desean participar en algún comentario singular? Adelante, Dalia, por favor. Profe, tengo entendido que Manzanillo es uno de los principales puertos de México, pero el principal puerto de México, el más importante, ¿se consideraría Manzanillo o Veracruz? Por la cantidad de TEUs que mueven, hasta donde yo me quedé, Manzanillo se llevaba la batuta. Ahora con la ampliación del puerto de Veracruz, muy probablemente por la expansión que ha tenido este puerto y la trascendencia, pues puedan estar inclusive a la par de poder mover ese tipo de cargas. Porque si nos vamos a la extensión territorial, te podría decir que Veracruz se lo podría llevar de calle como extensión territorial, pero aquí no se mide eso, se mide por la cantidad de contenedores que entran y salen del territorio, y ahí es donde 3 años consecutivos Manzanillo se llevó la batuta, y podríamos decir, pero es un puerto, digamos, no tan extenso y no tan grande, pero increíblemente tiene esa particularidad que es muy dinámico y presta los servicios para poder cargar y desembarcar mercancías de contenedorizadas, ¿no? Y entonces Manzanillo ha sido uno de los representantes pues a nivel nacional de los puertos, que hoy en día podría yo decir está pasando por un estrago por ahí trae un mal no necesario, como dicen por ahí, de algunos operarios o de algún operario que desarticula toda esta red como tal operativa y obstaculiza el hecho de que se puedan mover grandes cantidades de contenedores. Yo creo que
con esta pandemia y a raíz de ese tipo de inconvenientes, Manzanillo pueda caer a algunos lugares, pero de que va a reestructurar y que inclusive ya viene la ampliación de la laguna de Cuyutlán, podría ponerse a la par como los puertos de Veracruz, inclusive rebasarlos. Pero esas inversiones pues obviamente son, no puedo decir que sean a corto plazo, porque creo que venía yo diciendo eso cuando en su momento dieron a conocer que iba a haber la ampliación y ya pasaron más de 5 o 6 años y todavía no hay una extensión como tal hacia la laguna de Cuyutlán. Pero bueno, no cabe duda de que en algún momento dado se invierta, se extienda y Manzanillo siga siendo pionero de esa forma tan dinámica como tal, con grado de importancia, Dalia. Gracias a ti. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya habíamos platicado de aquellas administraciones integrales a nivel federal. Por ejemplo, aquí la página de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, hasta la última actualización que tuvo, nos coloca algunos de los puertos que ya los acabamos de leer ahí en el mapita, ¿verdad? Como APIs correspondientes, por ejemplo, en el lado del Pacífico tenemos Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas. Y del lado del Golfo tenemos Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas, Progreso, y que aquí a lo mejor me dirían, oye, el de Puerto Chiapas está generando una significante, ¿verdad? Y Puerto Chiapas por ahí tiene lo que se conoce como los recintos fiscalizados estratégicos, que está operando, pero yo digo que está operando muy bajo para lo que puede detonar. Tengo por acá un comentario, déjenme revisar acá, dice Gerardo Tadeo, dice Manzanillo por los movimientos de carga contenerizada, TEUS lo posiciona como el puerto número 1, muy bien, en cuestión territorial portuaria, no compite con Veracruz, pero lo que le beneficia a Manzanillo es su posición geográfica para ser la puerta de entrada del país con un alto número de mercancías. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Gerardo, y fíjate que nosotros, yo apropiándome del territorio de Manzanillo, ¿verdad? Bueno, estando ahí sabemos que es un punto estratégico para toda la parte de la distribución como tal de exportación en lo que son los mercados asiáticos y bueno, son puntos estratégicos que podemos aprovechar, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Dice la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria conduce y coordina y promueve acciones de planeación, programación y evaluación para el fomento del desarrollo integral de las 14 administraciones portuarias integrales, APIs, federales, sectorizadas a la Secretaría de Comunicación y Transporte. Las mismas son dirigidas y controladas por sus accionistas, su consejo de administración y sus estructuras administrativas, definiendo reglas y procedimientos para la toma de decisiones en temas corporativos. Así es, las APIs son de suma importancia. Si a mí me preguntaran realmente cuál sería la diferencia entre ser APIs federal, estatal, privada, yo les podría decir que la federal efectivamente se le está invirtiendo, pues se le está permitiendo la inversión de la infraestructura y acondicionamiento de los puertos, que esto ya entraba de hecho en un plan correspondiente dentro del plan a nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo que tiene, por ejemplo, nuestro país y que estaba debidamente fundamentado en la Constitución en su artículo 26, con el alcance del 25 dentro de la Rectoría Económica del Estado, que es una de las prioridades darles a la infraestructura a nivel nacional para que los puertos se puedan modernizar. El modernizarlos va a traducirse en la capacidad instalada que tengan y en la recepción de las mercancías que puedan tener en su momento, y que esto pueda ser muy bueno para las distintas áreas geográficas correspondientes. Dice Mons Tesla, dice, en Cozumel tenemos API, sí deben de tener API, efectivamente. De hecho, ahí en Cozumel llegan los puertos y los cruceros marítimos. De hecho, Cozumel es una de las regiones más importantes para el arribo de cruceros. Conlleva a un gran dinamismo turístico y pues prácticamente la isla se beneficia con el arribo de esos cruceros. Creo que por allá está llegando el crucero Disney, no sé si me dice Mon Tesla que efectivamente los cruceros más grandes sí están llegando. De hecho son rutas que ellos utilizan que posteriormente pueden bajar de Estados Unidos y pasan por ahí, porque son rutas ya establecidas de este tipo de cruceros y hacen una derrama económica muy importante
para la región como tal. Y la actividad turística ni se diga, ¿verdad? Muchas familias, muchas empresas dependen del turismo y esto se presta para que pueda existir. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Maestro Efraín, por favor, ¿me puede apoyar con una más? Dice por ahí el artículo 2, vámonos otra vez a la ley de puertos, pero ahora vamos a hablar de lo que son los recintos portuarios. Ya dijimos que es el puerto, ahora vamos a hablar de los recintos portuarios. Dice Montesla, aún hay restricciones sanitarias para el turismo de cruceros, probablemente hasta el mes de julio. Esto de la pandemia definitivamente llegó no solo en el ámbito portuario, en todos los sectores económicos ha pegado trascendentalmente, ha, la verdad, desestabilizado la economía de nuestro país. Sin embargo, recuerden que los sectores aún así no han bajado la guardia. Pues es una pandemia, se llega a entender todo ese tipo de cosas, pero la actividad económica se tiene que reactivar, porque al reactivarse toda la cadena productiva genera ingresos y el país vuelve a funcionar de una manera más dinámica. Y esto se presta para que también los cruceros pues puedan arribar, mucho más cruceros puedan arribar y las condiciones de restricciones de tipo sanitario pues puedan permitirse, obviamente con los debidos cuidados, pero volvemos a lo mismo, es una derrama económica que está imposibilitando el hecho de que la isla de Cozumel pues pueda tener los ingresos necesarios, ¿verdad? Hay la actividad turística, sí la hay, pero por la pandemia se ha paralizado. Y yo creo que muchas de las familias viven de ese tipo de turismo, de los ingresos, de la derrama económica y de los propios cruceros que pueden llegar a la isla. Cozumel está considerado como una de las islas más importantes para el arribo de cruceros, ¿eh? Eso sí me queda muy claro. Muchas gracias allá a Montesla. Acuérdense que tenemos autoridades correspondientes de la isla de Cozumel y muchas gracias por la intervención y la capacitación correspondiente que están tomando el día de hoy, que creo y pienso yo que les va a servir mucho para cuando conozcan este tipo de actividades, que me imagino que ustedes están en constante apego y relevancia con este tipo de situaciones, ¿no? Por la recepción inclusive de los cruceros. Entonces nos vamos a la ley de puertos y dice en su artículo 2, pero ahora en la fracción tercera, estábamos analizando hace ratito la fracción segunda, vámonos ahora a la fracción tercera. Dice recinto portuario, la zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y por la de Desarrollo Social en los puertos, terminales y marinas que comprenden las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de los servicios portuarios, ¿sí? Le damos una más, por favor, maestro Efraín. Por ahí creo que les había colocado, si no me recuerdo, algunas imágenes para que tengan ustedes el alcance de observar que dentro del todo el puerto, ¿verdad? El puerto como tal existen instalaciones correspondientes que le brindan este tipo de servicio como tal a estas áreas geográficas y pues podemos ver distintas características de los puertos, ¿no? La habilitación correspondiente a lo que son los recintos portuarios. Se cuenta con terminales para el despacho de las mercancías, de un tipo de mercancías. Ya ahorita en la siguiente imagen vamos a ver qué tipos de mercancías se pueden arribar a los puertos, dependiendo del tipo de puerto. Y toda la infraestructura necesaria como tal que le permite proveer de los servicios correspondientes para poder recepcionar, como lo veíamos en la teoría pasada, las mercancías o el movimiento inclusive de personas, como es el caso de los cruceros, las terminales, la infraestructura, en todo caso, todo aquello que pueda permitir la libre circulación, el movimiento, los operarios en este tipo de áreas geográficas. Ahora vámonos con las instalaciones portuarias en la fracción cuarta, en la misma ley de puertos. Las obras de infraestructura de las edificaciones o superestructuras construidas en un puerto o fuera de él, ojo, construidas en el puerto o fuera de él, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de los servicios portuarios o a la construcción o reparación de embarcaciones. Para que se den una idea, ¿me puedes poner la otra diapositiva, la siguiente, por favor? En los puertos, y tomé este ejemplo como tal para poder ampliarles el conocimiento y visualizar. En este caso tomé el ejemplo del puerto de Manzanillo, Colima, en esta infografía como tal que nos presenta. Vean ustedes las áreas delimitadas de todo el recinto portuario, ¿sí? Como tal.
de lo grande, ¿verdad? De la extensión territorial que pueda tener, digo, a comparación al que tenemos aquí en Cancún, aquí en Puerto Morelos, mejor bien dicho, pues obviamente todo ese tipo de instalaciones e infraestructura, tanto dentro como fuera del puerto, y que le permiten pues brindar los servicios para el intercambio de bienes y que son terminales especializadas para cierto tipo de mercancías. Entonces, vean la magnitud y la posición geográfica como tal de esas áreas y de todo lo concerniente al puerto, tanto su canal de acceso, las dársenas como tal, que las dársenas serían, por ejemplo, la parte de los círculos. Las dársenas sirven para que los buques puedan maniobrar, ¿sí? Y en algún momento determinado tengan el espacio suficiente para poder acomodarse. Ahorita lo vamos a ver en un video, yo creo que les va a llamar más la atención de manera multimedia, y eso les va a abrir el abanico de poder ampliarles el conocimiento. Es increíble ver la operación de un puerto, la verdad. Todo el dinamismo, todo lo que son las actividades dentro del puerto, pues son increíbles, la verdad. Yo creo que el que esté en Manzanillo ya se aburrió de verla, pero uno cuando llega y tiene la oportunidad de ir, es increíble de ver todo el movimiento de las mercancías. Y tenemos la parte visual de todos los operarios, todos los recintos fiscalizados, como tal, que están teniendo este tipo de mercancías, ¿no? Las instalaciones portuarias. ¿Qué más tengo por acá? Nada, ok. Le damos uno más, por favor, maestro Sergio Efraín. Ahora, aquí vamos a entonces entrar en la parte de cómo se clasifican estos puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias dentro de esta misma ley de puertos. Dice que para el artículo 9, los puertos y terminales se clasifican por su navegación en, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Yo creo que aquí va a venir la parte complementaria de donde estábamos viendo hace ratito cómo operan ciertos tipos de terminales, de pasajeros, de carga, etcétera. Y ahorita los vamos a ver traducidas en algo más multimedia, ¿no? Dice, por su navegación de altura. ¿Alguien me puede decir de ustedes, los participantes, qué es un puerto de altura? ¿O cómo consideran un puerto de altura? ¿Por qué se le da la categoría de altura? ¿Quién me puede decir que quiera participar? Que se quiera ganar la estrellita el día de hoy. ¿Por qué dice que hay puertos y se clasifican en altura y de cabotaje? Porque inclusive así los clasifican, de altura y de cabotaje. ¿Qué quiere decir la palabra altura y qué quiere decir la palabra cabotaje? Porque es importante entender estos dos conceptos, que de hecho son muy tratados, muy vistos en clases de, por ejemplo, de logística, de negocios, de exportación, etcétera. Todo este tipo de ámbito correspondiente a los negocios internacionales. A veces cuando vemos la parte de los medios de transporte internacional y aparecen estos dos términos. Tengo la participación de Alfredo. Alfredo, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, gracias. De altura es cuando atienden a las embarcaciones que reciben personas y bienes entre puertos, según me parece, ya sea puntos nacionales e internacionales, y de cabotaje es cuando solamente atienden a las embarcaciones, personas o bienes de navegación entre puertos nacionales. Eso es correctísimo. Es correctísimo, Alfredo, muy bien. Efectivamente, de altura, y ahí lo dice y me atrevo a leerlo, me voy a permitir leerlo, dice de altura, cuando atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales. Y también para poder decir de altura, tiene una categoría. El puerto tiene que estar habilitado con ciertas características para que pueda recibir embarcaciones de ese tipo, ¿sí? Y estamos hablando de ciertos buques específicos, que ya más adelante también los vamos a ver y los vamos a conocer, para que desempeñen ese tipo de actividades. Como dices, el compañero Alfredo dice, bueno, van de un punto nacional a otro, pero también pueden bajar internacionalmente. Y los de cabotaje única y exclusivamente se limitan a poder viajar entre los mismos puertos nacionales, como lo pudiéramos ver en la imagen, en la segunda imagen que tienen aquí en pantalla. Sus rutas comerciales, por decirlo de esta manera, son de carácter nacional. Pueden transitar por las aguas que comprenden el territorio mexicano, ¿verdad? Y van de un puerto mexicano a otro única y exclusivamente. Y los de altura pueden hacer ese cabotaje, ¿sí? De manera nacional, por decirlo de esta manera, pero la diferencia es que ellos, por la conexión que tienen, también pueden llegar a un puerto de origen, un puerto de destino, de manera internacional.
y sirve para lo mismo, para transportar bienes o personas en su momento, como lo está manifestando la conceptualización dentro del artículo 9, la fracción primera, ¿no? Y luego dice de cabotaje, cuando solo atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos única y exclusivamente nacionales. ¿Qué más tenemos por allá, maestro Efraín, por favor? Tengo por allá muchos mensajitos. Ok. Dice, en la ley de puertos, en el capítulo número 2, puertos, terminales, marinas e instalaciones, volviendo a repetir el artículo 9, los puertos y terminales se clasifican, fracción segunda, por sus instalaciones y servicios enunciativamente en comerciales, industriales, pesqueros y turísticos. Vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a tener la connotación precisa para que no nos quede duda del por qué se están clasificando de esta manera, pero ahora dice por sus instalaciones y servicios que prestan. Vámonos primero a la parte de comerciales, por favor. Le damos una más, por favor. Vámonos a la de los puertos comerciales. Dice comerciales, cuando se dediquen preponderantemente, la palabra preponderantemente, casi única y exclusivamente, al manejo de mercancías o de pasajeros en tráfico marítimo. Y por aquí yo les coloqué ciertas imágenes para que no les quedara duda de qué es lo que quiere decir esa sección A, puertos que se clasifican obviamente por el tipo de terminal y de servicios de manera comercial, que dice cuando se dediquen preponderantemente al manejo de mercancías o de pasajeros en tráfico marítimo. Si estamos de Manzanillo y estamos observando las imágenes, yo quiero pensar que nos queda claro la parte izquierda, pero no nos quedaría a lo mejor muy divago la parte derecha. Y si estamos en Cancún, nos queda clara la parte derecha, pero no nos está quedando muy claro la parte izquierda. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría en este momento ver un video, que es el que tenemos allá. Maestro Efraín, ¿lo puedes proyectar, por favor? Con ese enlace que te acabo que está en la diapositiva, para observar de qué manera también hay este tipo de tráfico marítimo y que se dedica obviamente al movimiento de mercancías y también al movimiento de pasajeros. Pero vamos a ver el movimiento de pasajeros para que tengamos una idea de por qué este tipo de... Gracias, maestro Sergio Efraín. Pues ahí está, jóvenes participantes, vean que el tipo de embarcación, en este caso de pasajeros, y ahorita también vamos a ver otro videito por parte para que no nos quede duda en el caso de las embarcaciones que transportan bienes. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Veo una manito levantado. Alfredo, ¿tienes alguna pregunta o la dejaste arriba ya desde hace ratito? Perdón, la dejé arriba. Ok, no te preocupes. Bueno, continuamos entonces con la diapositiva, maestro Efraín, por favor. Bueno, esas fueron el inciso A, de tipo comercial entre lo que son mercancías y pasajeros. Pasamos al inciso B, por favor. Dice industriales, cuando se dediquen preponderantemente al manejo de bienes relacionados con industrias establecidas en la zona puerto terminal. Por ejemplo, hay algunos puertos que dentro de la región obviamente se dedican a la extracción de mineral de hierro, y obviamente utilizan los medios de transporte, los que tienen al más cercano, ¿verdad? Para poder enviar este tipo de mercancías. Por ejemplo, aquí les puse algunas operadoras, por ejemplo, Grupo Jacesa, Cemex, en el caso de los cementos, ¿verdad? Dice Cemex Servicios Logísticos en cuestión de cementos, graneles, sectores, por ejemplo, de mineral de hierro, pueden ser también otro tipo de metales que se dediquen, industrias relacionadas básicamente, y los tipos de buque que se utilizan para poder mover este tipo de mercancías, ¿sí? Aquí cambia la dinámica porque ya no es comercial, sino son de manera industrial, o también pueden ser aquellos buques tanque que transportan combustibles, que también se presta para la industria, inclusive petrolera, y que también están transportando este tipo de mercancías. En este caso yo les puse algunas operadoras y algunos tipos de buque que se dedican a la transportación y que participan dentro del contexto industrial para este tipo de embarcaciones. Siguiente, por favor, inciso C. Pesqueros.
Aquí dice, cuando se dediquen preponderantemente al manejo de embarcaciones y productos específicos de la captura y del proceso de la industria pesquera. A pesar de que también es una industria, ellos cuentan con sus barcos especializados. En este caso, aquí es donde llegamos a esta empresa, ¿verdad? Como ejemplo nada más y como referencia al Grupo Mar, se llama Grupo Mar, Mar Industrias, igual por ahí es muy conocido. ¿Conocen la marca Tuni? ¿Han escuchado hablar de la marca Tuni? Sí. La marca Tuni también es una de sus marcas como tal, y ahí, por ejemplo, podemos observar en las imágenes la infraestructura que se habilita, por ejemplo, en este caso, de este lado, lado inferior derecho, tengo la imagen como tal aquí donde estoy señalando, son los barcos que son pesqueros, que se dedican a este tipo de industria pesquera, que salen a navegar, capturan peces, ¿verdad? Están habilitados, están construidos para este tipo de industria, ¿sí? El barco está habilitado para esto y se dedican a llegar a los almacenes donde bajan todo el pescado, ¿verdad? Se dice por ahí de manera técnica que los alinean, que es cuando les quitan básicamente lo que son el hueso y obtienen, por ejemplo, la carne, las pasan por un proceso de vapor o de cocimiento y debidamente están enlatando lo que se conocen como pues, las latas de atún, ¿no? Pero es todo una industria y este tipo de terminales pesqueras, pues a eso se dedican, ¿verdad? Y tienen toda esta infraestructura necesaria para poder llevar a cabo sus actividades. Maestro Efraín, ¿podríamos darle un clic en el segundo link, en el de color azul, para que ellos tengan una noción de cómo es que está operando esta empresa? De hecho, lo tomé de la página de internet, precisamente de su página, para que veamos un poquito a qué se dedican ellos y cuál es el proceso que conlleva su actividad de tipo industrial pesquera. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, profe. Bueno, en la parte de la clasificación de los puertos comerciales, donde dice que se dediquen preponderantemente al manejo de mercancías o de pasajeros en tráfico marítimo, ¿es exclusivamente al manejo de mercancías o de pasajeros, o puede, o sea, un barco, bueno, un puerto que sea de los dos, o sea, que sea que sea de mercancías y de pasajeros al mismo tiempo, y se sigue clasificando como comerciales, o hay otra clasificación? No, de hecho sí, se considera como que es mixto, pero efectivamente sí se considera como tal porque está llevando a cabo la actividad. Es como, por ejemplo, los aviones transportan carga y transportan pasajeros, y es una actividad de tipo comercial, pero aérea. En este caso sería una actividad de tipo comercial, pero marítima. De hecho, por ejemplo, algunos no sé si has tenido la oportunidad de viajar en el ferry a Cozumel. Transportan, de hecho, están exclusivamente hechos para transportar mercancías y también personas. Y hay barcos que se dedican única y exclusivamente a transportar personas, y no se deduce que las personas en algún momento determinado transporten también mercancías. Y entonces entra dentro de este tipo de clasificación como de tipo comercial. No hay ningún inconveniente. Maneje una que sea de carga o maneje que sea de pasajeros, o puede ser una combinación de ambos. Ok, perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Gracias, maestro Efraín. Ángeles, ¿tienes alguna pregunta? Por ahí veo una manita. Sí, tenía la duda de que igual en los comerciales entran cuando se transportan como automóviles, ¿no? De aquí de Cancún a Cozumel, así, entra como comercial. Sí, al final del día es una actividad comercial que está remunerando una actividad económica. Por decirlo así, a esa escala que nosotros tenemos acostumbrados de ver aquí los ferries en Cancún para pasar a las islas, pues obviamente entra esa remuneración económica por el pago de un servicio que se está brindando al final del día. Es el traslado de bienes o el traslado de personas. Sí entraría. Y si lo vemos también a una escala mayor, también podrían ser aquellos barcos que se dedican a transportar vehículos de la industria automotriz. Hay barcos especializados, roll-on, roll-off, si no mal recuerdo con su nombre y su categoría, que se dedica a la transportación de vehículos hacia otras partes del mundo.
Sí es correcto, maestro Efraín, ¿verdad? La terminación roll on, roll off. Sí, así es carga rodada. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí está. Nos vamos entonces al inciso D, por favor, al inciso D. Y bueno, el último, turísticos, cuando se dedique preponderantemente a la actividad de cruceros turísticos y marinas. Y por ahí ya nada más les coloqué alguna imagen que yo quiero pensar que de este lado nosotros, pues básicamente ya estamos muy relacionados con el tema del turismo y de los barcos, en todo caso, que bajan, ¿verdad?, a la isla, por ejemplo, de Cozumel, y podemos, pues, significativamente observar en esta imagen, ¿no?, que se dedica, pues, al transporte de pasajeros y de carácter internacional, no solo nacional, sino también internacional. Y también las marinas correspondientes, como lo estábamos platicando hace ratitos, como pueden ser los barcos, ¿verdad?, para la navegación acuática, o en todo caso para hacer prestación de servicios turísticos, como lo estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, aquí donde estoy colocando el mouse, ¿no? Por eso dice, son turísticos cuando se dediquen preponderantemente a la actividad de cruceros turísticos y marinas. Una más, por favor. Y bueno, llegamos al punto que vamos a englobar todo lo que hemos visto hasta este momento, y sí quise volverlo anfitrión, la verdad, sí quise volverlo anfitrión a este video que van a disfrutar, que espero que le puedan sacar el mayor provecho para que ustedes puedan conocer lo poco y lo mucho que hay aquí por Colima, ¿sí? Uno de los puertos más importantes, y les presento en este momento el puerto de Manzanillo, Colima. Terminando de ver este video, les doy las instrucciones debidas para que podamos continuar con este curso de capacitación. Si tienen alguna pregunta, comentario o duda después de ver el video, con todo gusto me la pueden. Vamos a apreciar un poquito de lo que se desarrolla en uno de los principales puertos. Por ahí también vamos a tener un poquito más adelante otro tipo de videos para que también les pueda quedar un poquito más claro. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué pudieron observar en este tipo de puertos que es multipropósito? ¿Quién me puede decir? ¿Quién quiere participar? Yo tenía una duda. Adelante. Además de, pues, como la dimensión del buque que sale, no sé, de tipo del puerto de Manzanillo, ¿hay algo más que impida que llegue a otros puntos pues, del mundo internacionalmente? Me comentaron que llega como a 145 puertos, pero ¿hay algo más que impida que lleguen desde el puerto de Manzanillo a otro punto estratégico que no sea como la dimensión o pues todo eso? Ok, creo entender tu pregunta y sí tengo la respuesta para eso. Lo que ocurre es que, de hecho vamos ya a platicar ahorita que cambiemos la diapositiva. Existen empresas navieras que obviamente brindan el servicio de traslado, por ejemplo, de mercancías. Y estas empresas navieras tienen rutas establecidas, rutas marítimas establecidas. El comercio marítimo es tan grande que inclusive quisiera yo mostrarles una página principalmente muy particular, ahorita que porque quiero que vean el dinamismo comercial que existe, pero de que las rutas marítimas ya están previamente establecidas, pues obviamente eso va a depender de las líneas navieras que operen la ruta comercial establecida. Entonces, eso es importante entenderlo, y también muy buena pregunta porque nos ayuda a contextualizar el por qué no pueden llegar a ciertos puertos. Hay líneas navieras que manejan una flota marítima de buques que efectivamente están en tiempo real, pues operando, ¿verdad? Y llegan a distintos puertos a lo largo de todo el mundo. Pero si la ruta marítima como tal no está definida y no en realidad la operan, por decirlo así, pues obviamente por eso es que no pudieran llegar a esos puertos como tal. Además de que podría complementar de que, como he dicho, los puertos en ocasiones no están habilitados para recibir buques de esa dimensión. Hay buques, por ejemplo, que el puerto de Manzanillo puede recibir por el tipo de profundidad que tiene y por el tipo de extensión territorial, que puede ser inclusive buques post-Panamax que están
moviendo un promedio de 14,000 contenedores, que de hecho, ahora que me tocó ver la intervención que tuvo el nuevo administrador de la API, decía que pues estas embarcaciones al final del día ayudan a complementar la operatividad derivado a la gran cantidad de contenedores que pueden transportar. Entonces, si quisiéramos que un buque llegara a un puerto donde no hay el calado oportuno, no hay la infraestructura para recibirlo, pues básicamente los agentes operarios o los agentes navieros que se dedican a la gestión de ese tipo de actividad, pues dijeran, oye, ¿sabes qué? No voy a operar en tal puerto porque pues no tiene la infraestructura necesaria el puerto, no tiene las condiciones, y en lugar de que sea un beneficio para mí, puede ser una pérdida, porque no se van a arriesgar a mover el tamaño de un navío como tal, como es el que pueden observar, a ese tipo de infraestructura que a lo mejor sea vieja, obsoleta y que no cuente con las características correspondientes. Y es por eso que hacen una planeación, un plan maestro, por decir, a nivel global, las navieras, del poder transitar por rutas efectivas. Maestro Efraín, ¿me dejaría compartir tantito la pantalla para que yo les pueda mostrar a los participantes este tipo de tráfico marítimo que existe a nivel global? Voy a presentar en tiempo real la pantalla, me gustaría compartírselos. Es muy dinámico esta presentación interactiva que encontré y nos puede dar la idea del tipo de tráfico marítimo que existe a nivel mundial. No sé si ya puedan estar viendo mi pantalla en tiempo real. Sí, así es. Pueden ver esto. Le voy a poner inclusive play para que ustedes puedan ver básicamente At any given moment, tens of thousands of giant cargo ships are moving around the world's oceans. These ships, some of which are more than a quarter of a mile long, are the heavy lifters of the global economy, shifting everything from metal ores and compressed gas to fresh fruit and plastic toys. This interactive map shows the movements of the world's commercial shipping fleet in 2012, based on hundreds of millions of individually recorded positions. Plotting all the raw positions at once shows the extraordinary extent of modern shipping's reach. Even without a background map, the world's coastlines are clearly defined, albeit with plenty of variation, from the buzz of activity in the East China Sea to the relative quiet of Somalia's piracy-afflicted waters. While ships can move freely through the open ocean, routes are predetermined closer to land, and especially in tight straits such as the dual carriageway of the English Channel. The most crucial shipping thoroughfares of all, though, are the man-made canals linking different bodies of water, such as the Panama Canal, opened a century ago to connect the Atlantic and Pacific Oceans, and the even older and busier Suez Canal, which saw 17,000 transits in 2012 alone. In some places, ships penetrate deep into continents via rivers and lakes, such as the massive Paraguay and Amazon rivers in South America, or the Great Lakes in North America, whose ports include Chicago, Milwaukee, and Toronto. Coloring the ships by category shows the flows of the global economy in more detail. The red dots are the tankers, which shunt oil from massive terminals in the Middle East or from offshore rigs in West Africa and elsewhere, while the blue dots are so-called dry bulk ships, which move aggregates, ores and coal from mines and quarries, many of them found in Australia and Latin America. Many of these raw materials are shipped to manufacturing regions to make finished goods that are themselves then moved back across the ocean in container ships, shown here in yellow. China is the center of the shipping container world. Shanghai alone moved 33 million units in 2012. While all of this shipping makes modern life as we know it possible, there is a downside. Moving billions of tons of ships and cargo relies on burning massive quantities of bunker fuel. The result is a huge amount of carbon dioxide or CO2, the main driver of global warming. Commercial ships produce more than 1 million tons of CO2 every day, more than the whole of the UK or Canada or Brazil. Click around the map to explore the data for yourself, or click the info sign for more information about how it was made. Ok, hasta ahí. ¿Qué me pueden decir acerca de esta imagen y esta página interactiva? ¿Cómo ven esa magnitud del tipo de tráfico marítimo? ¿Tenían alguna idea de que realmente así se está operando a nivel mundial? Ya me perdí. ¿Dónde regreso? Adelante, Dalia, por favor. Bueno, pues para mí sí fue asombroso, la verdad, ver que
casi parece que todo el mar está ocupado, pero pues sí, sí me deja claro pues la importancia que tiene todo lo que es el transporte marítimo a nivel mundial, como siempre, todos los días, pues están moviendo mercancías. Entonces sí se abre un poquito más mi panorama de la importancia que tiene, pues, el transporte marítimo. Perfecto. Sí, 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 definitivamente. Digo, ahí lo consolida, ¿verdad? Tanto las rutas comerciales, si se dieron cuenta, todo el mapamundi como tal, hay distintos puertos en Sudamérica, la parte de México, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y si se dieron cuenta hay como que puntos más estratégicos donde la afluencia del tipo de tráfico es más común que en otras regiones. Por ejemplo, en la parte central, por decirlo así, si se dieron cuenta, en la parte baja de África también hay un dinamismo comercial de este tipo, pero en ciertas zonas como que se maximiza este tipo de comercio, porque lo que básicamente estamos viendo son las rutas como tales, el tipo de tráfico, pero la cantidad de mercancías que se logran intercambiar en todo el mundo, eso es lo que representaría pues miles de millones de dólares que al final del día, todos los días están en función en este tipo de actividad comercial. Por eso es muy importante, y de hecho cuando el organismo internacional, la OMI, en su momento cuando interviene, porque la OMI es partícipe de este tipo de escenarios, suscribe, por decirlo de esta manera, que el comercio marítimo ha estado creciendo a partir del 2000 hacia el 2015, que es la medición, la última medición que tienen ahí en las gráficas. El comercio marítimo ha crecido de un 20 a un 30% cada año, y entonces la gráfica es una tendencia de crecimiento por este tipo de modalidad de transporte. Y ya habíamos dado dos elementos principales de que era pues relativamente todavía bajo costo y por los volúmenes de carga que puede desplazar. Entonces, esto es de suma importancia, y entenderlo a esta magnitud y a este nivel nos ayuda a entender la importancia de este tipo y medio de transporte. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Ok, bueno. Podemos regresar a la presentación, maestro. Muchas gracias. Entonces, continuando con este curso, básicamente de acuerdo a la naturaleza de los puertos en su modalidad operativa y normativa, entramos también a la parte en donde necesitamos conocer las autoridades correspondientes dentro de los puertos. Aquí había un grado de controversia, precisamente a lo mejor para una persona que es nuevo el tema, pues igual y le ayuda a entender cómo está estructurado de esta manera. Pero quienes ya han tenido la oportunidad de interactuar dentro de los puertos y conocen la operatividad, también se les hizo muy extraño de cómo han ido evolucionando también las instituciones de gobierno. Recordemos que en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la que llevaba la batuta. Sin embargo, a partir del 2017, si no mal recuerdo, la Secretaría de Marina toma el liderazgo como tal y se le encomiendan estas nuevas atribuciones y facultades como autoridad marítima nacional dentro de los puertos, las costas, que sirven no solamente para en su momento darle protección, seguridad, salvaguarda a lo que serían las costas mexicanas, sino para también ver cuestiones de seguridad como tal en los puertos y de cierta forma utilizar los protocolos necesarios conforme a su normatividad apegada a la Secretaría de Marina y sus facultades como servidores públicos para que puedan administrar los puertos en conjunto con las capitanías de puerto. Y aquí en esta ley, seguimos analizando esta ley, en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en su capítulo segundo, Autoridad Marítima Nacional, artículo 7, dice de esta manera, a pie de letra: la Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, entendiéndose que Secretaría es la Secretaría de Marina, para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria. Ojo,
dice seguridad marítima y portuaria. Esto no sustituye las facultades y atribuciones en materia de competencia que otra institución de gobierno pudiera ejercer dentro de las instalaciones portuarias. Estamos hablando concretamente, por ejemplo, las autoridades aduaneras. Esto no quiere decir que la Marina ahora va a ser aduana, ni aduana va a ser Marina. Eso no es lo que se traduce. Recuerden que dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal menciona las instituciones de gobierno que tienen facultades básicamente de acuerdo al ámbito y a la competencia que se persiga, ¿sí? Sin embargo, aquí la Autoridad Marítima Nacional en los puertos va a ser en cuestiones de protección, soberanía, seguridad marítima y portuaria, la Secretaría de Marina, en conjunto con las capitanías de puerto, que de hecho ustedes se habrán enterado poco o mucho de que los titulares de las capitanías de puerto pues fueron sustituidos porque se creía, y de hecho fue un proyecto que metió la Secretaría de Marina ante la Cámara de Diputados y Senadores como un decreto como tal, proyecto que quieren volverlo como un decreto, que viene de un proceso de investigación como tal. No crean que es nada más porque se me ocurrió y meterlo y ya, sino en donde pasa a lo que es la parte de evaluación correspondiente, donde decía la Secretaría de Marina, ¿por qué colocan a ciertas personas como titulares de los puertos cuando no tienen la capacitación, el conocimiento, no fueron debidamente formados para poder administrar un puerto? No es lo mismo administrar una empresa que administrar un puerto. Entonces, en ese contexto, la Secretaría de Marina todavía hace algunos meses, pues puedo decir algunos meses, cuando le toca al capitán Altamirano por ahí platicar de estos temas de la Secretaría de Marina, decía es que debe de haber gente especializada para administrar los puertos, porque conoce la normatividad, conoce la operatividad, y más que nada, pues porque al final del día son los mejores que pueden tener el grado de la formación correspondiente para administrar los puertos, y no precisamente porque sean cuestiones de tipo político que puedan asentar a un personal que desconozca toda la operatividad. Y vean cómo de esta manera está salvaguardando una soberanía, que eso sí es muy importante tenerlo en consideración, aparte de toda la protección y seguridad, como dice aquí, marítima y portuaria. Y luego dice, así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marítimas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. Ahí lo deja muy claro. O sea, la Secretaría de Marina no transgrede ese prejuicio como tal para que pueda afectar a otra institución de gobierno. Y si fuera el caso, entonces se tendrían que reestructurar muchos ordenamientos jurídicos que le dan el alcance a otras secretarías. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y hasta la propia Constitución tendría que modificarse. Pero como no es el caso, al final del día, por eso la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala bien las instituciones de gobierno que conforman el Ejecutivo y le dan el alcance, y también le da las funciones y atribuciones correspondientes en materia de competencia de cada institución de gobierno. Secretaría de Marina al ámbito que persigue, aduana, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el órgano desconcentrado del SAT, y a su vez las aduanas y los funcionarios de gobierno de aduanas, también con las facultades de comprobación y verificación en materia de comercio exterior. No va a transgredir una ley y no va a transgredir una institución. Sin embargo, la protección y seguridad, inclusive dentro de los recintos fiscales y fiscalizados, sí puede ser en materia de competencia de la Autoridad Marítima Nacional, no sustituyendo funciones, solamente para salvaguardar la integridad de las instalaciones, porque así se decretó y así hizo la modificación los legisladores correspondientes, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, se entiende que en realidad no es como en su momento lo estipularon muchas por ahí notas que decían, es que la aduana va a desaparecer, es que el SAT va a desaparecer. No se puede, porque el SAT tiene otras funciones inclusive, y la Secretaría Marina tiene otras funciones de materia de competencia. Lo único que está diciendo aquí, que la Autoridad Marítima Nacional y la atribución correspondiente para la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria le va
está siendo encomendada a la Secretaría de Marina, ¿sí? ¿Qué más tenemos por allá en el siguiente apartado, por favor? Bueno, en la siguiente es ahí donde le doy la justificación, ¿no? De lo que les he platicado. Dice, en materia de Marina Mercante serán autoridades conforme a lo previsto en esta ley. La Secretaría, refiriéndose a la Secretaría de Marina, por sí o por conducto de las capitanías de puerto. Y en la fracción segunda dice los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas. Pero son dos cosas muy diferentes. Decía que en conjunto ellos podían llevar a cabo ese tipo de atribuciones, funciones, para que pudieran coordinarse de una manera más equitativa, apegada a derecho, apegada a las funciones y atribuciones de cada dependencia de gobierno, de cada funcionario público federal que desempeñara alguna función dentro de estos puertos. ¿Qué más tenemos por ahí, maestro Efraín, por favor? Ok, aquí hay algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Dice, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, dice en su artículo 9 ter, que quiere decir que básicamente ya se modificó de 3 veces, es lo que quiere decir el acrónimo como tal. Dice, las instituciones de seguridad pública, federales, estatales, municipales, auxiliarán a las capitanías de puerto cuando así lo requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. En ningún momento dice, tú, policía municipal, vas a sustituir una atribución que le compete a la Secretaría de Marina o a la Autoridad Marítima. No, ellos pueden solicitar el auxilio de otras dependencias de gobierno y coordinarse para trabajar en conjunto en alguna situación o caso fortuito, pero que pueda perseguir la competencia correspondiente. Es por eso que forman la comitiva como tal, y al final del día pues se integran las instituciones de gobierno para coordinarse cada una en materia de su competencia, y esto les permite pues funcionar y trabajar con mucho más coordinación, más organizados, y pues perseguir el mismo objetivo al final del día, ¿no? Cada uno en su esfera de su competencia, pero que al final del día puedan trabajar para lo que se les dio, obviamente las funciones acreditables por parte del Ejecutivo Federal o en todo caso por la dependencia de la que dependa. Y es por eso que dice, no podemos atribuirnos facultades de ninguna otra dependencia, sino que podemos trabajar en coordinación respetando el ámbito de cada autoridad, ¿sí? Una más, por favor, maestro Efraín. Un ejemplo, nos ocurría mucho en las aduanas. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Nosotros, bueno, en su momento, cuando éramos autoridad aduanera, pues no podíamos llevar a cabo facultades de inspección por ejemplo, a los pasajeros internacionales que en algún momento dado pudieran estar cometiendo un delito, y que en el proceso de la revisión, nosotros como autoridades, y lo acabo de decir hace ratito, nosotros única y exclusivamente en materia de competencia y en el ámbito que perseguimos. ¿Qué perseguimos? Mercancías de comercio exterior. Oye, y las funciones de, por ejemplo, de tocar a una persona, revisarla físicamente, ¿tenemos esa facultad como tal para poder hacerlo? No, no, porque nosotros perseguimos un ámbito de competencia. ¿Pero qué era lo que hacíamos? Bueno, teníamos al alcance a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos tienen una facultad más extendida, y le pedíamos el apoyo y la coordinación. Oye, Sedena, le decíamos de esta manera, oye, Sedena, ¿será que no me puedes ayudar, por favor, haciéndole el cacheo o la revisión a esta persona para ver si no viene en algún momento dado con mercancías de comercio exterior pegadas al cuerpo? Porque teníamos muchos casos de esos, y que en algún momento dado se vulnere tanto la integridad inclusive de las propias instalaciones como del personal que está acá. No sabemos si trae un arma, si trae algún artefacto explosivo, yo qué sé, ¿no? Entonces, esas facultades eran conferidas a otra institución de gobierno que sí podían llevar a cabo esas facultades y nosotros no. Entonces, se prestaba mucho para que el pasajero en su momento, o en todo caso las revisiones oportunas por parte de algunas autoridades, dijeran, bueno,
la facultad tuya es única y exclusivamente en las mercancías de comercio exterior, y en algún otro caso donde no tengas la extensión de esa atribución, pues obviamente nos puedes pedir el apoyo, ¿no? Nos podemos coordinar en conjunto y podemos trabajar. Yo podría esquematizarlo de esa manera. No sé si el maestro Efraín pueda tener algún ejemplo más claro para que lo podamos postular. Maestro Sergio, ¿tendrás algún ejemplo donde podamos ver más relacionado a ese tipo de atribuciones y materia de competencia, de coordinación entre las autoridades? Pues bueno, en general nosotros podemos estar hablando de la coordinación de las autoridades prácticamente en cualquier ámbito, ¿no? En la aduana, por ejemplo, en la aduana de Manzanillo, también se trabaja siempre en apoyo y coordinación con personal de la Secretaría de Marina, bueno, para distintas funciones, desde las inspecciones de los buques, inspección de mercancía, e incluso, pues bueno, cuando uno está realizando la revisión en el famoso semáforo rojo, también hay personal de la Secretaría de Marina que en apoyo y coordinación, pues bueno, está presente por cualquier eventualidad. No solamente en cuestiones de aduana, de hecho, pues bueno, cuando nosotros estamos a lo mejor y pasando algún retén en la carretera, pues bueno, también podemos presenciar que a lo mejor y se puede encontrar la policía o el tránsito, ya sea estatal o municipal, dependiendo de cómo sea la organización de cada uno de los municipios y de los estados, y apoyándose o coordinándose, no sé, a lo mejor con la policía, bueno, con la que anteriormente era la Policía Federal, que ahora, bueno, la Guardia Nacional, perdón, o cualquier otra dependencia de gobierno. Y es más, no solamente entre autoridades se solicita el apoyo y la coordinación. Hay que recordar, por ejemplo, para aquellas personas que estén viajando en los aeropuertos, pues bueno, la mayor parte de los aeropuertos se encuentra, bueno, vamos a utilizar la palabra privatizado, ¿sí? Para que sea un tanto más sencillo, se encuentran privatizados y, bueno, por lo tanto son operados por particulares. En caso de que alguna eventualidad, no sé, de que se llegara a localizar alguna persona con un arma, con psicotrópicos, con algún explosivo, o de plano que tuviera o que presentara algún riesgo para otro pasajero, se le pide también en apoyo y coordinación a una autoridad para que bueno, pudiera actuar, pues bueno, obviamente en medida de sus atribuciones, ¿no? Entonces, bueno, este apoyo y coordinación prácticamente se da en todos los ámbitos y, bueno, los podemos nosotros estar visualizando prácticamente en la vida cotidiana. Ok, muchas gracias, maestro. Ángeles, ¿te quedó claro o tienes alguna otra pregunta? Sí, todo claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuando con lo concerniente a esta etapa, llegamos a donde ya explicamos qué es la Autoridad Marítima Nacional y ahora nos toca, digamos, tener una correlación dentro de las actividades del puerto para la recepción de estas mercancías con algo y una figura que se llama naviero o empresa naviera, ¿sí? Porque la hemos escuchado, pero no hemos conceptualizado qué es la naviera o la empresa, el naviero, perdón, o la empresa naviera. ¿Qué dice Gerardo por acá? Vamos a ver. No alcanzo a ver bien. Dice Gerardo, aquí en Manzanillo, cuando llegan los buques, se realiza una libre plática y se sube dependencias como Zagarpa, que verifica lo zoosanitario y sanitario. Secretaría de Salud verifica el estatus y condiciones físicas de la tripulación. Migración verifica el estatus de la procedencia de la tripulación. Y cada uno interviene de acuerdo a su ramo y consideración sin entorpecer la legalidad de cada figura legal dentro del puerto. Eso es correcto, así es, cada uno en el ámbito de su competencia y haciendo sus funciones establecidas conforme a la normatividad. Así es, creo que son muy buenos los ejemplos que está postulando Gerardo, así es, de hecho sí, se lleva a cabo, como lo decía también el maestro Efraín, en coordinación con otras dependencias, persiguiendo obviamente
su ámbito y su atribución correspondiente. El de migración, la calidad migratoria de los tripulantes, en este caso, el de la Secretaría de Salud correspondientemente, y más si hay este tipo de pandemia. En el caso, por ejemplo, de la Zagarpa, que se dedica a verificar cuestiones de tipo zoosanitario, tanto para animales como alimentos, etcétera. Ahí nos damos cuenta que cada dependencia de gobierno cuenta con una función ya establecida por parte de la dependencia como tal, dentro de esas secretarías que conforman pues la administración pública federal, ¿no? Muy bien, qué bueno, muy buenos ejemplos, igual de esa manera podemos visualizarlos. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces les decía yo, la empresa naviera. Esta empresa naviera es la que brinda el servicio, ¿sí? De traslado de cierto tipo de mercancías, ¿no? Dependiendo su ruta marítima, dependiendo el tipo de servicio que esté implementando. Pero vamos a desglosarlo, vamos a leerlo como tal, y dice: para efectos de esta ley, de acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en el artículo 2, fracción 9, naviero o empresa naviera, dice, armador o empresa armadora, de modo sinónimo, la persona físico-moral que teniendo bajo su propiedad o posesión una o varias embarcaciones y o artefactos navales, y sin que necesariamente constituya su actividad principal, realice las siguientes funciones: equipar, habituallar, aprovisionar, dotar de tripulación, mantener el estado de navegabilidad, operar por sí mismo y explotar embarcaciones. Cuando dice explotar, no es que literalmente lo esté haciendo, sino que aproveche su flota de navío para poder obviamente generar un recurso económico por la prestación de un servicio. A eso se referiría, no es explotar de explotar la embarcación, de que la prenda, ¿no? No, a eso no se refiere. Y entonces estas líneas como tal, o empresas navieras, como lo dice el concepto, pues brindan el servicio. Hay muchas que oportunamente las podemos pues conocer, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos ha tocado ver que en los contenedores principalmente vienen dibujados sus marcas comerciales como tal, ¿verdad? Y sus nombres. Y esto no quiere decir que al final del día el buque en donde se esté transportando el contenedor, por ejemplo, si es un buque de Maersk y hay un contenedor que dice, por ejemplo, Japan Joy, no quiere decir que el Japan Joy sea el mismo buque, el mismo, por decir, la empresa naviera que está brindando el servicio sea la misma dueña del barco. Esto puede variar, ¿sí? Entonces, por eso hay que primero decir qué es la naviera o empresa naviero, y después viene otro concepto. Si le gusta dar uno más, por favor, maestro Efraín, que dice, que le da el alcance, obviamente, que dice capítulo 3, empresas navieras, y capítulo 4, agentes navieros. Y el agente naviero, por ejemplo, en el artículo 22 dice, es la persona física o moral que está facultada para que en nombre del naviero u operador, bajo el carácter de mandatario o comisionista mercantil, actúe en su nombre o representante como para hacer determinadas funciones. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Yo soy el dueño del buque o del barco y obviamente yo lo llevo a cabo, yo lo armé, yo soy el dueño como tal, y como puedo brindar el servicio de traslado, o mejor se lo cedo, ¿sí?, a una empresa que lo quiera operar. Yo me dediqué a hacer el barco, pero digo, no quiero explotar yo esa parte. Tú te vas a dedicar a colocar los embarques, a llenar, pues básicamente para brindar el servicio de traslado de contenedores. Sin embargo, yo soy el dueño del buque, y el agente naviero se dedica a la administración, gestión, control de todo el trámite administrativo, operativo, de aquellos clientes que en su momento quieran desplazar sus mercancías por el tipo de naviera, en este caso por la naviera correspondiente, o por el barco que esté brindando el servicio. Recordemos que no todas las navieras tienen las mismas rutas comerciales, algunas más, otras menos. Algunos tienen puertos de origen, puertos de destinos que otras no tienen, u operan en determinadas regiones, y eso les imposibilita que en algún momento determinado yo pueda contratar a lo mejor a la empresa Maersk o a la empresa Japan Joy o a la empresa DEWAM para poder, para que me pueda brindar a mí un servicio como tal, ¿no? Por eso es muy importante investigar los puertos de origen y los puertos de destino.
Una manera fácil que inclusive me han preguntado cuando analizamos, por ejemplo, temas de comercio exterior, yo siempre les recomiendo que se metan a las páginas de las APIs oficiales en Internet, porque en las páginas de las APIs obviamente viene toda la información de todo lo concerniente al puerto como tal. Por ejemplo, se pueden meter a la API de Manzanillo o a la API de Veracruz y ahí van a encontrar qué líneas navieras son las que están operando en ese puerto. Y en ese mismo contexto y en esa misma información, las líneas navieras muchas veces traen el número del contacto y le puedes preguntar, ¿verdad? Puedes hacer una cotización del traslado de mercancías y puedes preguntar también qué rutas marítimas está manejando. ¿Qué tal si tú quieres la empresa Japanjoy y no está manejando la ruta marítima, a lo mejor Manzanillo, a lo mejor en un puerto de Asia, ¿no? Entonces, pudiese ocurrir eso. Por eso es muy importante investigar la información necesaria de las navieras y el tipo también de servicio que están proveen estas líneas navieras, para que no nos quede duda de cómo van a operar estos agentes navieros al momento en que yo hago la contratación del servicio. ¿Qué es lo que incluye? Los costos, los peajes correspondientes, el pago de los servicios, de las maniobras, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto un poquito ya más adelante se los va a explicar el maestro Efraín en ese contexto de las agencias, de los servicios logísticos navieros, ¿sí? Por aquí puse una imagen, no sé si se alcance a apreciar. Hoy en día hay ciertas empresas navieras o líneas navieras que están operando a lo largo del mundo, ¿no? Y en ese contexto, pues, se miden por la cantidad de contenedores que suelen mover. A pesar de que tienen una flota de barcos que están operando en el mundo, muchas veces, y como lo estamos viendo en tiempo real, pues se miden en la capacidad de TEUs que pueden mover sus barcos. Hasta el día de hoy, y ya no falta mucho, porque por ahí había unas fuentes de información que decían que la empresa MSC iba a darle la vuelta a Maersk en cuestión de su flota de barcos y que iba a ser barcos más grandes con mucho mayor capacidad, y esto le iba a permitir pues estar dentro del negocio como tal para ofrecer pues los servicios como tal de traslado de mercancías. Y ahí, por ejemplo, podemos observar, dice 10 principales navieras del mundo, y podemos ver a la empresa Maersk, MSC. No alcanzo a ver a ver si yo mismo me logro ver aquí. Tenemos a la COSCO Group, CMA, Japanjoy, Open Network Express, Evergreen Line, esa ni la mencionen, Hyundai, Yangmin Marine y SIM, ¿no? Algunas de las principales líneas navieras que están operando y que obviamente tienen mucha presencia de tipo comercial en el mundo de las líneas navieras, ¿no? Y que inclusive se encuentran en los rankings pues posicionadas por la capacidad, vuelvo a repetir, de TEUs que pueden medir, de capacidad de movimiento de contenedores a esa escala. Muy bien. Una más, por favor, maestro Efraín. No sé si ya... ok. Entramos a lo que son ahora los operadores portuarios. ¿Qué son los operadores portuarios? Son aquellas empresas que se dedican, obviamente, a llevar a cabo los servicios de custodia, de almacenaje en los recintos fiscalizados como tal, porque se dan como recintos fiscalizados, y que pueden operar, por ejemplo, la llegada de un buque y cargar y descargar contenedores, como lo estamos viendo en tiempo real en la imagen. Por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, dos de las empresas que se dedican como operadores portuarios es la empresa SSA México y la empresa Contecon, que son las dos que, como ejemplo, los tomé para poder mostrarles los operadores portuarios. Dice artículo 2, para efectos de esta ley se entenderá por operador la persona físico-moral que, sin tener la calidad de propietario o naviero, o sea, no son dueños del barco o del buque, celebra a nombre propio los contratos de utilización de embarcaciones y o artefactos navales o del espacio de estos, que a su vez haya contratado con el propietario naviero o armador. Y estos básicamente se dedican, pues obviamente, como les dije, a la carga, a la descarga,
¿sí?, de los contenedores de esos que traen esos navíos y que oportunamente los colocan en los famosos patios fiscales para almacenarlos, darles el tratamiento correspondiente de almacenaje, custodia, para cuando el importador o el exportador tomen sus contenedores debidamente y puedan llevar a cabo el despacho de las mercancías. Obviamente para esto tienen que contar con una infraestructura, obviamente el espacio correspondiente, el espacio geográfico correspondiente, la infraestructura necesaria para que puedan operar de esa manera y darles inclusive el servicio, porque al final del día le están dando también un servicio al buque en la cuestión de bajar o de estivar y desestivar contenedores para que posteriormente puedan despacharlos. Eso es básicamente lo que quiere decir, ¿sí? Una más, maestro Efraín, por favor. Y pues bueno, hasta aquí yo digo que podemos ir un break. No sé si tengan ustedes algún inconveniente de poder parar hasta aquí, ir a un break, unos 20 minutos. ¿Les parecería bien unos 20 minutos para tomar un break y descansar de esta sesión? Y posteriormente el maestro Efraín entraría como en la segunda sesión para que él continúe con esta explicación de esta información tan importante que considero que les va a ser de mucha utilidad. Tomaríamos entonces unos 20 minutos como break. ¿Les parece bien a todos los participantes? Ok, ponemos entonces de 7, son las 7:09, le voy a poner 7:15, ¿les parece bien? 7:15, inicia y termina y finaliza a las 7:35. ¿Les parece bien 7:35 regresar al curso? Perfecto. Pues bueno, nos vamos a un break de 20 minutos para que puedan estirar las piernas, puedan desestresarse y continuamos a las 7:35 de la noche. Muchas gracias, maestro Efraín. Vamos a dejar abierta la sesión y vamos a hacer un receso para que posteriormente los participantes puedan ir a desestresarse un rato y luego podemos continuar.